Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buenos días a todos y bienvenidos a este inicio de semana acá por las pantallas de Red Guaraní en Cocinemos Juntos. Hoy te vengo con un plato súper rápido, fácil, práctico y por sobre todo muy rico. Estamos hablando de unos malfatis, una preparación clásica italiana por supuesto. Vas a tener más o menos que recordar algunas técnicas de lo que vendría a ser la técnica básica de los ñoquis, pero vamos a trabajar con ingredientes mucho más sencillos. No te vas a tener que estresar por trabajar con puré de papa, por encontrarle el punto, nada de eso. Esta vez vamos a trabajar con ricota, un poco de acelga y ya vamos a ir viendo rápido la mise en place para poder arrancar cuanto antes. Para los malfatis de espinaca necesitamos 200 gramos de ricota, 2 mazos de acelga, 50 gramos de queso rallado, 80 gramos de harina, 2 unidades de huevos, 4 unidades de tomates bien maduros, 200 gramos de salsa de tomate, cantidad necesaria de aceite de oliva, sal y pimienta. Bueno, ya viste todos los ingredientes, viste que son todos ingredientes que vas a poder conseguir sí o sí en el supermercado, en la tienda que tengas más cerca de tu casa. Vamos a ir arrancando. ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar? Vamos a trabajar la ricota, ¿sí? Normalmente podemos encontrar en el supermercado o en la tienda a la que vayas, encontramos varios tipos de ricota. Están las ricotas que son un poco más secas, por así decirlo, y están las que son un poco más húmedas. Dependiendo, obviamente, de qué tipo de ricota utilices, vamos a trabajar con la cantidad de harina. En este caso, la ricota que tengo es una bastante seca, entonces no requiere tanta cantidad de harina, va a ser muy poco lo que va a realmente llegar a utilizar. Vamos a hidratarlo con huevo y lo que lleva esta receta clásica es un poco de espinaca o acelga. En este caso yo te estoy trayendo una opción que va a llevar un poco de acelga. ¿Cómo vamos a trabajar? Es bastante sencillo. Es la misma técnica que trabajás para el ñoquis, que básicamente es puré de papa, un poco de huevo, queso y obviamente un poco de harina. Bueno, como esta ricota es bastante firme, es bastante seca, entonces la cantidad de harina va a ser muy poca. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Harina y huevo básicamente para que esto coagule y deje todo bien pegado. Entonces, basándonos en eso, vamos a necesitar muy pocas cantidades. Vamos a arrancar. Primero que nada vas a trabajar la ricota, que es básicamente romper los grumos más grandes que haya. No vamos a procesarla ni mixarla, porque si no liberamos mucho más el líquido que tiene y va a costar un poquitito más después llegar a trabajarla. ¿Con qué vamos a acompañar esta preparación? Vos en tu casa podés hacerlo con la salsa que más te guste. Yo hoy voy a preparar una salsa de tomate bastante sencilla, clásica. Va a ser mitad una salsa de paquete, ¿sí? La salsa de tomate que podés conseguir en el supermercado, y la otra mitad tomate natural. Entonces, bueno, primero ya está la ricota trabajada, ya están todos los grumos disminuidos en su gran mayoría. Vamos a dejarlo ahí. Acuérdate que la ricota es un queso que no tiene precisamente mucho gusto, no tiene mucho sabor, entonces depende de vos darle la sazón que más te guste. Sí o sí, sal, pimienta, eso básico, pero después le agregás los sabores que vos más prefieras. Vamos a ir agregando un poco de aceite de oliva. Ya con esto vamos a estar humectando la ricota. Un poco de sal y también un poco de pimienta, ¿sí? Nunca te olvides de estas dos cosas, sal y pimienta, indispensable para cualquier preparación salada. Muy bien, una vez que ponemos eso, vamos a empezar a trabajar con los demás ingredientes. Vamos a ponerle también un poco de queso rallado. No usemos todo, dejemos una parte para la presentación. Y vamos a trabajar la acelga o espinaca, que tenés varias opciones. Podés cocinarla, como podés incorporarla cruda. Yo te voy a dar justamente la recomendación más adecuada, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero antes te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par te trae productos frescos de calidad a tu mesa todos los días. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chip almidón, masa para preparar vellú instantáneo. Haz todos tus pedidos al número 681-397 y recuerda, Grano Par es fácil, es rápido y por sobre todo es riquísimo. También te tengo que hablar de algo muy importante, que justamente después de comer vos tenés que estar también pensando en
tu estado, en tu salud, y para eso te recomendamos Dismar. Dismar junto a Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora de la grasa, la celulitis, y por sobre todo ellos te ayudan a conseguir también un abdomen de acero. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número de celular 0982-380-527. Muy bien. Me quedé en la parte de la selga o la espinaca. Fíjate, normalmente compramos en la verdulería, ¿sí? Se vende por mazo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a separar la penca, ¿sí? Todo esto vos lo podés utilizar para algún relleno, para hacer una pascualina, para hacer alguna crema de acelga. Recordá que siempre tenés que hervirlo bien, lo hervís bien y después lo podés llegar a trabajar. No lo mezcles con las hojas porque las hojas llevan muy poco tiempo de cocción, entonces nunca va a ser lo mismo. Ustedes tengo dos opciones. Acuérdate que te había dicho, puedes incorporarlo crudo como puedes incorporarlo ya cocido. ¿Cuál es mi recomendación? Dependiendo del tipo de ricota que manejes. En este caso estamos manejando una ricota seca, entonces podrías llegar a trabajarla, a cocinar la selga que absorba un poco de humedad e incorporarlo a la preparación. Ahora, si tenés una ricota que es muy húmeda, hay que incorporarle huevo y hay que incorporarle queso rallado, hay que incorporarle aceite de oliva. Son ingredientes que por ahí humectan de más la preparación, entonces te recomiendo que la agregues cruda. De igual modo va a quedar verde, va a quedar con rico sabor, va a quedar con todos los nutrientes que estamos buscando. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a cortarlo con ayuda de un cuchillo de sierra, con ayuda de un cuchillo normal. Vamos a ir cortándolo en tiras, ¿sí? Juntás todas las hojas, las apilás y vas cortando. Entonces vamos a darles un blanqueado, ¿sí? Un blanqueado quiere decir agua hirviendo durante muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Segundos. Lleva muy poco tiempo de cocción y si nos llegamos a pasar, ponele, no te digo un minuto porque es demasiado tiempo, te digo segundos porque realmente es muy corto el tiempo de cocción que lleva esto. Aproximadamente unos 10 segundos en agua hirviendo es más que suficiente. Entonces tengo ya el agua hirviendo, toda la selga de golpe al agua. Fíjate, voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, así vas contando, lo revolves y ya está, ¿sí? No lleva mucho tiempo, son hojas, son muy sensibles al calor, se cocinan muy rápido y lo que vas a tener que tener en cuenta es el escurrirlas bien, ¿sí? Las retiramos. ¿Qué pasa si las dejas por mucho más tiempo? Se empieza a ennegrecer. Y cuando se ennegrece no va a quedar con un buen color como estamos buscando para esta preparación. Bueno, mientras yo voy sacando esto, voy a enfriarlo. ¿Cómo lo enfrías? Lo pasás por chorro de agua fría y después lo colás. Mientras yo voy enfriando esto, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Cocinemos Juntos. Bien, regresamos acá a Cocinemos Juntos y como todas las veces tenemos justamente un material para informarte un poquito más de las cosas que estamos utilizando en nuestra cocina. En este caso te vamos a hablar sobre la espinaca, uno de los ingredientes principales de nuestra preparación. Así que vamos a ver las propiedades, los usos y por supuesto de dónde viene, a dónde va y qué podemos llegar a hacer con ella. Así que veamos el material e informémonos un poquito más. Desde niños se nos advierte que debemos comer espinacas, especialmente cuando veíamos al famoso Popeye, quien era muy fuerte a causa de dicha verdura. Aunque en realidad esto último es un mito infantil, lo cierto es que la espinaca constituye una fuente natural de nutrientes, cuyo consumo es muy importante para nuestro organismo. Crecen muy bien en climas templados, están disponibles durante todo el año. La espinaca es un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales que en comparación con las carnes aporta pocas calorías y no contiene grasas, especialmente el betacaroteno y la luteína, convirtiéndola en un vegetal con propiedades antioxidantes que nos protegen del daño celular. Sus tallos son más ricas en fibra que las hojas. La espinaca está compuesta mayormente por agua. La cantidad de grasas e hidratos de carbono es muy baja, pero es uno de los vegetales que más proteínas contiene. Dentro de los minerales que posee se destacan el calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso y fósforo. En cuanto al contenido de vitaminas, la espinaca es rica en vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, como así también vitaminas del grupo B. También es una buena fuente de ácidos grasos omega 3.
Entre los beneficios de la espinaca que aporta el consumo regular de esta verdura, aumenta los niveles de hemoglobina, es decir, muy recomendable para las personas con anemia. Tanto consumir espinaca frecuentemente como mascar sus hojas es un tratamiento excelente contra las caries y para prevenir cualquier infección bucal y dental. Es un diurético natural. Se considera que comer hojas crudas de espinaca, así como jugo de espinaca, es una vía natural para favorecer los procesos intestinales. Muy buena la información, como siempre, que tenemos disponible para vos acá en Cocinemos Juntos. Realmente, como lo había dicho en el material, una hoja con muchas propiedades y por sobre todo con un gran contenido de agua. Y eso te quiero demostrar justamente ahora. Fíjate, todas las hojas que viste hace un rato que estábamos trabajando, mirá lo que quedó. Prácticamente nada. ¿Sí? Se reduce demasiado, tiene mucha cantidad de agua, entonces simplemente después de terminar el blanqueado lo estrujás bien, lo pones dentro de un trapo y lo escurrís, le sacás la mayor cantidad de líquido posible y fíjate lo que queda, muy poca cantidad, que esto, como te había dicho, vamos a incorporarlo directamente dentro de nuestra preparación. Entonces nos ocupamos de mezclarlo bien y ya vamos a estar preparando los malfatis, pero antes tenemos que comenzar con la otra preparación o la otra parte de la preparación, que es justamente la salsa de tomate con la que vamos a acompañar estos malfatis. ¿Cómo la vamos a hacer? Ya lo habíamos hecho en varias ocasiones, es básicamente cortar los tomates en cubitos, sartén bien caliente y vamos a cocinarlos ahí mismo. ¿Qué vamos a hacer? Al tener la sartén bien caliente vamos a darle un choque térmico al tomate y eso va a hacer que gran parte de la acidez del mismo se elimine. Entonces después vamos a complementar con un poco de la salsa industrial de tomate que nos va a servir justamente para generar un poco de volumen y también rendimiento. Entonces vamos a ir cortando todo esto en cubitos, mientras tanto la sartén se va a ir calentando. Ya cambié el agua, puse a hervir agua nueva porque vamos a preparar los malfatis, que básicamente, como te había dicho, es simplemente mezclar la harina, después el huevo, todos los demás ingredientes, que ya tenemos queso, tenemos la selga o espinaca para utilizar, y es darle la forma, hervirlo y ya después servir con la salsa de tomate, que, ojo, vos podés hacer la salsa que más te guste, podés hacer una salsa blanca, una salsa con pollo, con queso, con jamón, como vos gustes. En este caso, como la preparación más clásica es con salsa de tomate. Entonces ya la sartén está volando, vamos a agregar un poco de aceite. Acordate siempre de calentar primero la sartén y después agregarle la materia grasa. Ahí está, distribuimos bien y todo para adentro. Ahí está, tiene que hacer ese sonidito, ese chillido para que nos dé la pauta de que está realmente generando ese choque térmico del que habíamos hablado. Bueno, mientras tanto vamos a ponernos a trabajar con los malfatis, que básicamente es agregarle la cantidad de harina que te dije en la receta, que son básicamente unos 50 gramos, y incorporar. Acuérdate de no amasar la preparación, porque si amasás, ¿qué estás haciendo? Estás generando el gluten y te puede quedar una consistencia chiclosa. Y después el huevo, que es justamente para hidratar y por sobre todo la función principal es que coagule y que deje todo bien pegado. Bueno, pero antes de eso te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par te trae productos frescos y de calidad a tu mesa todos los días. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón y también masa para preparar vellú instantáneo. Hacé todos tus pedidos al C81-397 y acordate de Grano Par, garantía de calidad. Vamos a ponerle un poquitito de pimienta al tomate. Acuérdate que lo que tenemos que hacer es esperar a que se funda, que se haga puré y después le vamos a agregar la otra salsa. Un poquito de sal también para que libere todo el líquido que tiene. Y ahora te tengo que hablar de otra cosa muy importante, porque después seguramente de comer mucho te vas a preocupar por el ejercicio, por la cantidad de calorías que has consumido. Bueno, no te preocupes, Jackie y Pangao se ocupan de esa parte, la dupla destructora de celulitis, de la grasa acumulada y también la gordura. Además de eso te ayudan a conseguir un abdomen de acero. Solicita a tu Jackie Pangao a Dismar Salud y Cultura. ¿Qué número? Al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número del celular 0982-380-527. Bueno, mientras la salsa va marchando, yo voy a ir agregando. Voy a utilizar para esta cantidad, vas probando. No utilices todos los huevos que te pide la receta porque tal vez sea mucha cantidad. Entonces, un huevo y vas a ir mezclando todo.
Vamos a ir mezclando hasta que se forme un amasijo y ahí vamos a agregar la harina. Acuérdate que la harina es poco y nada lo que vamos a utilizar y es más que nada para que cuando se cocine conserve la forma que estamos buscando. Entonces, en este punto yo sí puedo amasar porque no estamos trabajando con harina, pero cuando la agreguemos, acuérdate que es simplemente incorporar. Vamos a ir a una breve pausa mientras continuamos la salsa, mientras voy terminando esto. Ya a la vuelta vamos a estar armando los malfatis, poniéndolos a hervir y ya haciendo nuestra presentación. Así que quédate quieto, no te muevas de las pantallas de Red Guaraní. Regresamos a Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní, ya en el proceso prácticamente final. ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo en el corte? Básicamente agregar la salsa de tomate industrial, que ya podés ver acá cómo está hirviendo, se pueden notar, justamente ese es el efecto que quiero que generen combinando producto natural con fresco. Primero, rendimiento, y segundo, que vas a estar ahorrándote tiempo a la hora de hacer una salsa de tomate, pero va a tener todo ese sabor de lo natural mezclado con lo rápido, lo fácil que vendría a ser esta salsa instantánea. Fíjate cómo queda. Bastante el tomate bien fundido, la salsa de tomate consistente, tiene el cuerpo que estamos buscando. Una salsa bien concentrada y pasa totalmente desapercibida a que tiene un porcentaje de salsa industrial o de paquete, ¿sí? Bueno, vamos con la masa del malfatti. Fíjate cómo quedó. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Le agregamos un huevo y ahí fue el proceso donde empezamos a mezclar bien, amasamos bien la preparación para que justamente gane cuerpo y todos los ingredientes se mezclen bien. Y después fue agregarle harina, la cantidad necesaria, ¿sí? Yo te recomiendo utilizar unos 50 a 100 gramos, que obviamente varía dependiendo del tipo de ricota que tengas, de la cantidad de huevo que le hayas puesto, pero básicamente te tiene que dar una masita, ¿sí? Una masa que vos tengas la posibilidad de desprender sin problema y hacer una bolita, ¿sí? Tenés dos opciones, la podés presentar de este modo o a esta misma bolita le haces un pequeño pocito y lo mandás a hervir. Como si fuera una pasta común y corriente, una pasta fresca, lleva muy poco tiempo de cocción. ¿Cuánto tiempo? Y calcularle que puede llevarte como máximo 2 minutos. Voy a hacer dos presentaciones, voy a mandar más que nada la bolita, que es lo que mejor llega a lucir. ¿Cuánto tiempo? Como te dije, 2 minutos máximo, o en caso de que tengas una olla con mucha agua hirviendo, te llevará un parámetro para que sepas cuándo está, es cuando flotan, ¿sí? Como si fuera un borí, básicamente te guías con ese mismo parámetro. Flota la preparación, quiere decir que ya está. ¿Qué es lo que esperamos que se cocine? Nada más que el huevo y la harina. Esta presentación que te hago de hacerle un agujerito también sirve para la hora de mezclar con la salsa, entonces justamente se mezcla mejor, la salsa se integra mejor a la preparación. Bueno, mientras yo voy haciendo unos cuantos malfatis, te tengo que hablar de lo más importante. ¿Qué vas a hacer después de comer todo esto? Y probablemente vas a ir corriendo al gimnasio, o también tenés la opción de llamar a Dismar y solicitar tu Jack y Pangao, porque ellos son la dupla destructora de la gordura, la celulitis, la obesidad y por sobre todo te ayudan a tonificar todos tus músculos. Así que hace tu pedido a Dismar Salud y Cultura al 021 522 610 o también puedes hacerlo al número de celular 0982 380 527. Muy bien, voy a mandar una última más y ya lo dejamos. Acuérdate, máximo 1 minuto y medio, 2 minutos. Acuérdate que tenés el huevo y la harina, que son dos ingredientes que te aseguran la forma del malfatti. Ahora, si vos querés asegurarlo más, querés tener más garantías de que esto va a salirte bien, entonces lo que podés hacer es agregarle a la harina una cucharadita de almidón. Entonces, cuando mezcles con todo esto, el almidón se ocupa aún más de ligar todo y de dejarlo con la forma con la que vos estás trabajando. Entonces, garantizado total de que no se va a desarmar. Ahora, ¿cuál es la consistencia final de esto? Es una consistencia suave que se deshace en la boca, donde sentís el sabor de todos los ingredientes que hayas puesto. O sea, si le pusiste parmesano, si le pusiste orégano, si le pusiste ají, si le pusiste aceite de oliva, son todos sabores que vas a sentirlos muy de cerca, porque la ricota es eso lo que te permite, que vos puedas apreciar los otros sabores. Bueno, vamos a prepararnos una plaquita.
donde vayamos a sacar la preparación, un poco de aceite para que no se pegoteen. Y los retiramos. Acuérdate, flotan y ya están listos. Yo los voy sacando. En este caso, con forma de bolitas. Y fíjate cómo queda el otro. El otro quiere deshacerse un poco más, pero es la mejor opción para poder hacer los salseados. ¿Qué quiere decir salseado? Cuando directamente del agua hirviendo pasás la pasta a la sartén donde tenés la salsa. ¿Qué es lo que vamos a hacer justamente? Vamos a calentar esto al mambo. La salsa ya está lista, simplemente hay que llevarla con la pasta. Entonces mandamos todo el malfati directo a la salsa. Ahí estamos. Lo mezclamos ahí. Bien. Dejamos que levante un poquito de temperatura, un poquito de hervor y ya vamos a ir preparando nuestro plato. Mientras tanto vamos a ir haciendo un resumen de lo que hicimos. ¿Qué fue lo que habíamos trabajado? ¿Qué es lo que habíamos trabajado? Primero que nada la ricota. Lo mezclamos bien, desgranamos todo, cada pedacito de ricota para que no queden grumos. Le agregamos aceite de oliva, sal, pimienta, un poco de queso rallado. Trabajamos la espinaca o acelga, como quieras, en lo que tengas en casa realmente. Acuérdate, un blanqueado muy corto y después asegurarte bien de escurrirla para que no hidrate de más tu preparación. Después, básicamente es mezclar todo, trabajar una salsa de tomate, que ya lo habíamos hecho varias veces, que es básicamente mitad de tomate natural y la mitad de un tomate envasado o de salsa de tomate que tengas en casa. Entonces trabajamos rendimiento y calidad. Y después, nada, simplemente agregarle a la masa de ñoquis, a la masa de malfatis, agregarle harina, huevo, las hierbas o especias que vos quieras y darle forma y mandarlo a hervor. Bueno, acá me voy a ayudar con esta cuchara. Fíjate la salsa de tomate, una salsa consistente, bien roja y por supuesto muy rica porque vos le pusiste sal, pimienta, le pusiste aceite de oliva, también le podés poner todos los ingredientes que a vos te gusten sentir en una salsa. Aprovechá, ponelo, trabajá con esta receta que es bastante fácil y práctica. Ahí distribuimos un poquitito y utilizamos el queso rallado que nos había quedado. Ahí está, tenés una preparación de media hora, una preparación express, fácil, rápida, rica y por sobre todo estás dándole de comer a tu familia, a tus chicos, a tus amigos vegetales, en este caso espinaca y acelga, que ya vimos todas las propiedades que tienen y lo beneficiosas que pueden ser para tu salud. Así que te espero en otra edición de acá de Cocinemos Juntos con muchas más recetas. Nos vemos muy pronto por las pantallas de Red Guaraní. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.